Voz de Mujer en RCN Radio. 9 de la mañana, 13 minutos. A esta hora, en este segmento de Voz de Mujer, ponemos en la mesa un tema muy importante que tiene que ver con la vacunación y con las mujeres. A partir, Kelly, por ejemplo, de los trinos, de los mensajes que ha puesto el doctor Carlos Álvarez, que es infectólogo, PhD en ciencias biológicas y quien ha estado al frente de la coordinación del tema del COVID en Colombia para organizaciones internacionales. Puso el doctor Álvarez, por ejemplo, este mensaje. El Ministerio de Salud actualizó los lineamientos de la vacunación en Colombia. Entre las novedades está la recomendación para una tercera dosis a la población inmunosuprimida y las recomendaciones para vacunación de mujeres embarazadas. Y fíjese que una alerta que hubo también con esos trinos del doctor Álvarez es de la Organización Panamericana de la Salud, que decía que la primera causa de muerte de mujeres embarazadas este año aquí en el país es el COVID, Juan. Dice además, Kelly, en embarazadas es clave lograr la vacunación, pues no solo la COVID-19 se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad materna, como usted reseñaba, sino que cada vez hay más evidencia que las vacunas son efectivas y seguras. Doctor Carlos Álvarez, buenos días, gracias por atendernos aquí en RCN Radio. Muy buenos días a toda la mesa de radio y especialmente a los oyentes. Ampliemos un poco más, por favor, este criterio, este concepto que ha compartido usted esta mañana, la importancia, la necesidad de que la vacunación sea mucho más eficiente en las mujeres, porque se ha convertido el COVID en una de las principales causas de mortalidad materna. ¿Estamos colgados acá en materia de vacunación de mujeres embarazadas en Colombia? Sí, estamos colgados y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque así como hemos hablado en COVID-19, ya sabemos que hay unos grupos de riesgo, las personas mayores de 50 años, los diabéticos, las personas que sufren otros trastornos como hipertensión, enfermedad renal crónica y obesidad. Es claro que el embarazo se considera en una condición clínica que aumenta el riesgo de complicarse y de morirse por COVID-19. No es una suposición, sino definitivamente en Colombia y en el mundo lo hemos visto. Y con respecto a la vacunación, pues siempre ha habido una dificultad, porque normalmente los ensayos clínicos no se hacen incluyendo mujeres embarazadas. Y esto hace que cuando las vacunas se aprueban a este grupo de personas, pues no se puede aplicar inicialmente la vacuna. Pero teniendo en cuenta esto que acabo de comentar, la severidad que produce la COVID-19 en el embarazo, los diferentes países han venido autorizando la vacunación en mujeres embarazadas, porque claramente el beneficio supera un potencial riesgo que pues, en principio se podría plantear, y que ahora ya después de empezar 8 o 10 meses de vacunación, sabemos que ese riesgo es extremadamente mínimo, no se ha detectado después de vacunar muchas miles de mujeres embarazadas en los diferentes países del mundo. Yo creo que este es el llamado en que definitivamente tenemos un riesgo latente y que es visible y real con las mujeres embarazadas con COVID-19 y también tenemos una ventaja en que ya tenemos información clara de que las vacunas son efectivas, es decir, protegen de COVID a la mujer embarazada, pero adicionalmente son seguras para la mujer y para su feto o su fruto una vez se desembaraza. Doctor Álvarez, precisamente de eso que usted habla, decía la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Tien, que había mucho bulo y muchas mentiras con esto de las vacunas y las embarazadas. Y decía ella que en los reportes de algunos países de la región, pues muchas no se querían, por ejemplo, vacunar porque pensaban que les podía afectar la leche materna o el desarrollo del bebé. ¿Podríamos aclararle a las mujeres embarazadas que no se han acercado a vacunarse que este tipo de cosas pues no afectan el funcionamiento ni del niño ni de la leche materna, por ejemplo? Sí, definitivamente, eso es supremamente claro lo que usted acaba de comentar. En este momento ya tenemos evidencia en que no hay mayor tasa de abortos ni mayor tasa de complicaciones con ningún tipo de malformación, si lo podemos decir de esa manera, o cualquier otra característica que a veces puede plantearse que hay una amenaza de aborto, es decir, que la mujer empiece el trabajo de parto antes de tiempo, u otras características que normalmente se achacan a las vacunas, y definitivamente eso no está ni para COVID ni para otras vacunas que están recomendadas en las mujeres embarazadas, y que realmente es una protección supremamente clave. Si una mujer adicionalmente embarazada se aplica la vacuna,
parte de los anticuerpos que ella genera le pasan a su bebé. Y casi que diríamos que esos primeros semanas de vida el bebé va a estar protegida de COVID-19 gracias a que la mujer embarazada se aplicó la vacuna. Doctor Álvarez, para una precisión o aclaración muy sencilla, ¿las mujeres embarazadas están involucradas, incluidas explícitamente en el Plan Nacional de Vacunación en Colombia sin restricciones, verdad? Completamente, y en los lineamientos nuevos que acaban de salir hace 2 o 3 días se hace mucho más explícito la forma de administrar la vacunación en mujeres embarazadas, las indicaciones técnicas para hacerlo, y realmente es un llamado para todas las mujeres que están en este momento embarazadas que se acerquen a su aseguradora o a los centros de vacunación de cada uno de sus municipios y pidan vacunarse contra COVID-19, que es obviamente está incluido dentro del Plan Nacional y es un beneficio y un privilegio poder hacerlo, porque Colombia ya asumió esa decisión de vacunar mujeres embarazadas desde hace unas semanas. Finalmente, doctor Carlos Álvarez, usted comentaba los lineamientos, la actualización de los lineamientos del Ministerio de Salud frente a la vacunación en Colombia y resaltaba que una de las novedades es precisamente la recomendación para una tercera dosis a la población inmunosuprimida, tema del que hemos venido hablando ya en las últimas semanas. Pero la tercera dosis para otros grupos poblacionales, ¿se abre camino en Colombia, más allá de la población inmunosuprimida? Pues se está discutiendo con grupos técnicos, digamos que eso es claro y que tengamos en cuenta que estas decisiones pues son dinámicas, basadas en lo que va avanzando la literatura médica, la evidencia científica, y esto es completamente dinámico. Una vez aparece información científica que soporte el uso en otros grupos adicionales a los que ya están, en este caso los suprimidos, pues se tendrán en cuenta para ser incluidos o esperar, digamos que en este momento tengamos en cuenta también que esta discusión se está llevando en los diferentes países del mundo. Hay unos países que tomaron la decisión de vacunar a toda su población, algunos tomaron la decisión de vacunar a mayores de 50 o 60 años y otros hemos tomado la decisión de vacunar a algunos grupos inicialmente. Esto básicamente se tiene en cuenta parte de los análisis que se han venido haciendo en los países y en las publicaciones de la información que tenemos del programa de vacunación hasta ahora. Entonces, yo creo que es una apertura que se está haciendo y definitivamente si hay evidencia científica, pues lo que ha venido haciendo el gobierno colombiano es preguntarnos a los diferentes grupos de expertos de las diferentes sociedades científicas para hacer una recomendación al unísono dentro de la parte científica, pues con las decisiones correctas administrativas que tienen que hacerse. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos con sus opiniones aquí en RCN Radio. Es usted muy amable y por su tiempo, gracias también. No, con muchísimo gusto y seguir un llamado final de que sigamos con el autocuidado. Recordar que a pesar de que los casos han disminuido, las muertes han disminuido afortunadamente, pues el virus todavía no se ha ido y nos toca seguir manteniendo el autocuidado y vacunarnos. De acuerdo, gracias. Es Carlos Álvarez, médico infectólogo, es coordinador en Colombia de los estudios clínicos de COVID-19 para la Organización Mundial de la Salud. El embarazo es una condición clínica que supone más dificultades ante el COVID-19. De allí la necesidad de que las mujeres embarazadas se vacunen, ¿no? Sí, la alerta no es menor, Juan, porque fíjese que la Organización Panamericana de la Salud daba las cifras. Más de 270.000 embarazadas han enfermado de COVID en las Américas y de ellas más de 2.600 han muerto por el virus. Y muy interesante lo que decía el doctor Álvarez, es importante la vacunación porque esa vacuna le pasa un poco al bebé y en los primeros meses estaría inmune a la enfermedad. A propósito de vacunación, Kelly, y en este segmento de Voz de Mujer destacamos que la protección contra las vacunas sigue siendo fuerte según la creadora de la vacuna de Oxford, ¿verdad? Sí, es interesante, Juan, porque se está debatiendo en varios países la dosis de refuerzo, que también lo hemos hablado acá, esa tercera dosis. Pues fíjense que en una entrevista con la BBC, la profesora Dame Sarah Gilbert, que es la creadora de la vacuna de AstraZeneca, confirmó que las vacunas todavía brindan una fuerte protección un año después de las 2 dosis iniciales. La escuchamos. I was being asked questions about whether we should be boosting people in this country or giving first doses. Explicaba la profesora en estas declaraciones que necesitamos es más dosis, así que no estamos hablando de opciones. Ella también reitera, Juan, que es la primera dosis de la vacuna la que tiene mayor impacto y que obtenemos ahí una buena protección después de una sola dosis y luego esa protección pues obviamente mejora con la segunda dosis. También pidió concentrarse en llevar dosis a los países que no tienen nada en lugar de una tercera dosis de refuerzo, porque recordarán ustedes
ustedes que hay un debate, porque lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que cada país del mundo necesita tener al 10% de su población vacunada para que finalmente lleguemos a esa supuesta inmunidad de rebaño. Si unos países vacunan y otros no, pues obviamente esto no funciona.